Bien, entonces, buenos días a todas, a todos. Vamos a iniciar entonces esta clase de consulta, previa precisamente a la primera entrega de ese trabajo que estamos elaborando para las clases teóricas. Ahí está Lucía también. Vamos. Así que, si les parece, la idea de este espacio es que ustedes puedan hacer todas las consultas que crean necesarias previa a la primera entrega, o bueno, no sé si lo pensarán entregar en esta instancia o están pensando entregarlo, es decir, como para aclarar, uno puede entregar el trabajo final tanto en esta primera instancia como en la segunda que está programada, ¿sí? ¿Quiénes pueden entregar? Aquellos que tengan aprobados el TP1 y el TP2 obligatorio, más allá de su condición con la materia lógica, ¿no? Es decir, porque como todos sabemos, se extendió la condicionalidad de todas las materias hasta el 31 de marzo, precisamente por esta circunstancia de excepcionalidad. Por lo tanto, aquellos y aquellas estudiantes que tengan aprobado el TP1 y el TP2 pueden acceder al examen de promoción sin examen final, que es este trabajo que estamos pidiendo, que es domiciliario, que ustedes van a ver las consignas el próximo miércoles y lo van a tener que entregar el jueves de la otra semana, así es, ¿no? Si todavía estoy revisando o hay algún ajuste que tengo que hacer del trabajo práctico, bueno, una posibilidad es que lo entreguen en esta instancia, o la más cierta es que la puedan entregar en la segunda instancia, que es después de las vacaciones, ¿sí? No me acuerdo exactamente la fecha, pero bueno, está todo consignado. La fecha de la segunda instancia, Ale. De la segunda instancia, Pablo, ¿sí? ¿Cómo es? Nosotros, quiero pasar primero buen día, que no me había saludado en la grabación. Nosotros vamos a tener primero ahora, este 8 de julio, el miércoles, vamos a subir la primera instancia del Espera, se cortó, no se escuchó. Sí, hay dificultades con el audio, Pablo. Teórico se entrega el 16 de julio. La instancia significa que algunas personas que por día van a poder entrar. ¿Cómo? Que no se escuchó, vas a tener que repetir porque... No llegan a... ¿Cómo? Hola, ¿se escucha ahí? Ah, perdón, ahí se escucha mejor. ¿Ahí se escucha mejor el audio? No, está con bastante dificultad el audio. Se corta bastante. Hola, ahí se escucha. Ahí sí se escucha bien. Bueno, disculpen. Uno de los dos trabajos. Bueno, disculpen. Personas que tengan que recuperar el día de... ¿Ahí se escucha? Sí, ahí se escucha bien. Ay, perdón. Sí, hoy arrancamos un poco de problema de señal. No, lo que decía es que aquellas personas que tengan para recuperar alguno de los trabajos prácticos obligatorios tienen la posibilidad de entregar el examen de promoción o el trabajo práctico de integración de promoción. El 6, se va a entregar la consigna el 6 de agosto y se entrega efectivamente el trabajo el 13. ¿Qué quiere decir? Que van a tener el periodo de vacaciones de invierno como para poder también trabajar, repasar y revisar algunas cuestiones. O sea, lo que nos permite es que aquellas personas que hoy cierran la materia, en algunos casos y en algunas comisiones estábamos haciendo las devoluciones todavía, y en otros casos ya algunos han podido devolver los trabajos.
lo más probable es que algunos ya sepan que están en condiciones de presentar en esta primera instancia. Lo que les vamos a proponer como ejercicio es un trabajo integrador. Ese trabajo integrador, por lo que ustedes tienen en las consignas, en la modalidad explicada en el módulo de teóricos, implicará 4 puntos que son de desarrollo. Ahí vamos a explicar un poco más ahora cómo es lo específico de esos 4 puntos, y un quinto punto que es una reflexión vinculada con la experiencia de análisis del discurso. Entonces, lo que vamos a proponerles es un trabajo que les va a permitir no solamente recuperar lo trabajado. Entrecorta de vuelta, Pablo. Sí. Bueno, hasta que Pablo pueda resolver su situación, en verdad, entonces tenemos 2 fechas de entrega. Eso creo que quedó bien claro, que una fecha es ahora, sí. Y otra es después de las vacaciones. Ahí me parece que está de nuevo. Por todo lo acotado en el módulo de teóricos, y vamos a recuperar mucho. Pablo se escucha con alguna dificultad. En todo caso, yo lo que diría es, si ustedes quieren comenzar a hacer las preguntas, así vamos pensando en esos cuestionamientos que no sé. En principio, ¿ustedes piensan en entregarlo ahora, en esta instancia, el trabajo? Sí. Bueno, a eso te iba a preguntar, Alejandra. Yo todavía no recibí mi segundo TP. El primero está aprobado. Bien. No sé si llegarán al miércoles. No sí, sé, pero no importa, es decir, ponele que no llegue el miércoles, que llegue el jueves, eso no hay problema, no. Bueno, porque yo tenía ganas de hacerlo ahora. Elisa, escucha una cosa, el miércoles van a estar publicadas las consignas, pero la entrega es la otra semana. Es decir, que vos tenés el tiempo suficiente como para revisar y todo lo que necesites. Si eventualmente hay que hacerle algún ajuste, ahí es conveniente que lo rindas en la otra instancia, ¿sí? Que es la del 8, no, la del... Claro, si yo veo la del 13 de agosto, algo así dijiste. Es decir, que si yo veo que tengo alguna dificultad, directamente no sigo con el práctico. Y a mí me parece que es preferible cerrar una etapa y después recién ir a la otra. Seguro. Son fechas. Después va a haber recuperatorio de esto también, así que tienen también más adelante. Es decir, acá lo interesante es que trabajen con tiempo y con que no estén corriendo con las fechas. Si hay algo que tenemos en esta cuarentena es tiempo, así que aprovecharlo lo más posible, ¿sí? Incluso, bueno, después ya se normalizan las fechas de exámenes, así que eventualmente se puede rendir examen, es decir, tenemos muchas posibilidades, ¿sí? Me parece que es muy importante que tengan aprobado el TP1 y el TP2, porque forma parte de lo que venimos trabajando, incluso hay partes de este examen de teórico que retoma lo que ya se trabajó, porque lo que hicimos a lo largo de la cursada fue precisamente trabajar sobre todo en las últimas clases en tándem entre teórico y práctico, así que nada, la idea es que ustedes puedan avanzar lo mejor posible en la resolución de las distintas propuestas, ¿sí? Sí, sí. ¿Se entiende? Así que bueno, abro el espacio, abrimos para responder preguntas. Bien, sí, yo también tengo la idea de hacerlo ahora, esta semana, después, bueno, en todo caso ver. Y ahí un par de consultas acerca de los ejes, con las 2 opciones, y la reflexión teórica analítica del caso. No se trata de hacer como en el parcial último del TP, el análisis, o es una reflexión sobre todo. Es una reflexión, es decir, nosotros trabajamos siempre a partir de conceptos teóricos, categorías, ¿sí?
y lo ideal es que las pensemos en función de el caso que trabajamos en las clases teóricas, en las clases prácticas. ¿Por qué? Porque ustedes ahí profundizaron, ¿no?, sobre un caso en particular, esto que venimos diciendo, cómo las violencias son dichas en los medios masivos y específicamente en el discurso de la información. Entonces, bueno, cómo cada una de estas categorías que de alguna manera profundizamos, revisamos en la parte teórica, las podemos pensar en ese caso, en ese material discursivo que trabajamos en las clases prácticas. ¿Se entiende el trabajo? Ahí tengo muy mal internet, por eso saqué también la cámara y demás. No escuché bien, Alejandra, cuando referiste, o sea, ¿tenemos que volver a hacer subjetivema, las cargas valorativas, todo, o no, solo analítico? Eso me queda la duda. Eso ya está, es decir, ustedes, sí, es un parcial teórico, ¿sí? Es decir, que ustedes van a hacer un parcial de desarrollo teórico con ejemplificación en el caso analizado, por una cuestión de tipo más instrumental, ¿no? Porque es un caso que yo lo tengo muy trabajado, porque además yo les recomiendo que, seguro lo hicieron, que pasen por los foros. En los foros hay muchos materiales, que si hay algo que tiene bueno el foro es eso de la interactividad, ¿no? Es decir, que en verdad yo puedo leer lo que puso mi compañero, puedo leer lo que pusieron compañeros de otras comisiones, y eso siempre aporta, ¿sí? Ahora estamos en un proceso de ir cerrando esos espacios con devoluciones generales a propósito de los temas, pero ahí hay mucho material que seguramente les va a servir para este trabajo final. ¿Se entiende? Sí, en lo personal me ha sido de mucho apoyo leer y releer las participaciones en los foros, la verdad que bárbaro. Pero sin embargo acá en la guía, o sea, hay 4 casos, ¿no es cierto?, que ustedes nos dan. También tenemos que tomar uno de esos, ¿no es cierto? Uno de esos. Es decir, ahí hay un último punto en el trabajo que en verdad ustedes tienen que elegir uno de esos 4 artículos. Los 4 artículos fueron escritos por los integrantes de la cátedra, ¿sí? Utilizando una metodología y una teoría similar a la que ustedes usaron para los casos que analizaron en los prácticos, ¿sí? De eso es elegir uno y solo uno para pensar básicamente, bueno, ¿cuáles son las teorías que están ahí implicadas? ¿Cuál es el proceso metodológico que se utilizó en esos casos? ¿Cuál es el corpus que se tomó? Esa va a ser una de los ejes sobre los cuales van a trabajar, y la otra va a tener relación básicamente con ese eje que atravesó todo el programa, ¿no? ¿En qué medida esa construcción de la subjetividad está vinculada con la discursividad social, ¿no? Creo que ese fue como una de las claves que tratamos de pensar, o al revés, cómo el discurso social, específicamente el discurso mediático, construye, ¿sí?, determinadas, o ayuda a la construcción de subjetividades, ¿sí? Incluso ahí, en el último foro hemos avanzado sobre, no sé, ver cómo esa subjetividad neoliberal está de alguna manera construida a partir de discursos que circulan socialmente, ¿no? Y que creo que ahí es donde uno tiene que como que profundizar la mirada, que el neoliberalismo no es solamente una cuestión económica, sino que en verdad vienen por eso, vienen por el sentido, por lo simbólico. Entonces ahí es donde me parece que está la clave para pensar esos textos, especialmente a partir de temas así muy puntuales. Así que bueno, por ahí hay que pensarlo, ¿sí? Recuerden que tienen prácticamente una semana
para trabajar, ¿no? Es decir, ustedes lo van a recibir el miércoles y lo pueden entregar el otro jueves, ¿sí? Bien. Pero ahí como decía, perdón Alejandra, como decía María recién, ¿no? Entonces eso de que ya no vamos a tener que estar haciendo como un análisis del discurso, en poner los tetos, dominante de patos, o subjetivemas, o hipervínculos, ¿eso no se estaría haciendo en esta parte teórica? Hola, Araceli. Hola, me tuve que correr de dispositivo porque van a usar la computadora. Elisa, en verdad el trabajo va a ser un desarrollo teórico, ¿sí? Sobre los puntos esos que estuvimos trabajando, que en verdad son las distintas clases teóricas. Lo que vamos a hacer es, para pensar, de hecho también lo hicimos a lo largo de los teóricos, para pensar esas categorías teóricas, vamos a tener en cuenta el caso, los textos analizados, ¿sí? Porque ya lo tenemos, es un material que podemos disponer. Además, insisto en esto, en los foros de las clases teóricas, hay mucho material, ¿sí? Mucho material de los compañeros, ¿sí? Y compañeras que fueron pensando y repensando cada una de las categorías, así que no va a haber sorpresas, es decir, las preguntas van a ser similares a las que estuvimos trabajando durante toda la cursada, ¿sí? Sí, lo que yo les recomiendo es la lectura de la bibliografía y también de los materiales de apoyo, ¿no? Es decir, tanto Belén como, bueno, en mi caso, fuimos preparando los videitos, también el documento, en ese donde colaboró mucho Pablo, el documento de enunciación, es decir, el material está expuesto ahí, es decir, no va a haber, no les vamos a pedir nada diferente a lo que está ahí, ¿sí? De los textos esos electivos, son 4, ustedes eligen uno, puede ser por la temática, por lo que les interese, es decir, cada uno de esos textos refiere a temáticas distintas. Hola, Andrea. Buen día. Así que bueno, disculpe, pasa que estoy en un parcial, estoy como loca con el parcial, y recién me avisaron de que había ido, ay, no te puedo creer, perdón, por no llegar tarde. Que recién me avisaron en el grupo de que estaba la clase teórica, porque yo estoy con un parcial con 200 millones de hojas, acá como me veo por todos lados, estoy con el parcial, entonces, ay, no, me había olvidado, disculpe por llegar tarde. Está bien, no hay problema, no hay problema. Así que bueno, de eso se trata el examen, ¿sí? Este examen. Sí, además, viste que yo te comentaba que ahora me iba a poner al día con los teóricos. Sí. Entonces, en estos últimos días mandé 3 ya. Buenísimo. Con pragmática, con todo. Y está bueno porque además todos los videos que mandaron para el parcial, que ya uno los recontravió, pero que son tan lindos cuando uno los ve porque es como que aclaran cada vez más. Entonces, bueno, estoy haciendo toda esa parte. Falta el parcial nada más. Bien. Que dependerá si lo haré esta semana o la que viene. Bien, o la que viene, o si no, insisto en esto, ¿no? Es decir, ya que tenemos tantos problemas, no sé, despejarse de esto. Si no lo hago ahora, lo hago después de las vacaciones. Tengo tiempo. Es decir, acá lo interesante, yo creo que la clave de la materia es esta, que puedan encontrarle, esto que nos apasiona. Lo digo en primera persona, que me apasiona esto de pensar el lenguaje, en qué medida la construcción de sentido, cómo eso que digo no es lo que digo, sino que es mucho más. Bueno, y nuestra realidad nos da tantos ejemplos para pensar estas cuestiones que son inagotables. Y lo interesante acá es ver que este análisis minucioso de lo lingüístico
me permite dar cuenta de la construcción de sentido y de la construcción de subjetividades, ¿sí? Es decir, estamos todos absolutamente atravesados por esta discursividad, por más que no mire televisión, no sé, por más que no lea el diario, sin embargo, esos sentidos circulan, y bueno, de eso hemos hablado a lo largo de todas las clases teóricas, ¿no? Y bueno, y de las prácticas también, por supuesto, porque en verdad es una única unidad, lo que pasa es que lo dividimos por cuestiones más pedagógicas. Ah, sí, hermosa la materia, la verdad, hermosa. Ay, qué bueno, Elisa, que te haya gustado. Ay, sí, me encantó, me encantó. Sí, Qué sí, bueno. sí. Yo lo re disfruté, me quedaba hasta altas horas mirando los videos, como dice ella, pasando los Sí. videos, por escrito los tipié todos. Me encantó la lectura, la verdad que esa materia que la recontra disfruté, fue la que más me gustó. Ay, qué Sí, bueno, bueno, me totalmente, pones yo contenta, también. nos ponen contentos. Fue todo un desafío, esto decíamos al principio, ¿no? Fue todo un desafío porque en verdad, bueno, somos docentes de hace muchos años, pero bueno, pensar esta propuesta en forma virtual no es sencillo. No. Pero bueno, pero además con la colaboración estrecha, bueno, de todo el equipo, y de ustedes, que son los que están del otro lado, y que nos fueron también diciendo, no, mira por acá, tal vez necesitamos esto, tal vez necesitamos, y bueno, así es como se construye, ¿no? Pero bueno, está bueno. Y además yo lo que le quiero agradecer a ustedes, que bueno, a mí no me tocó, pero vi cómo se manejaron con los chicos, con todo el grupo de alumnos, esto de darle más tiempo porque realmente no llegaban a entregar, más en un contexto de pandemia, lo cual la conectividad, el uso de PC y un montón de cuestiones que se nota, que no todos tenemos el mismo, digamos, las mismas oportunidades de acceder a internet o a una computadora, o también con los tiempos que son diferentes con el tema de las entregas de los trabajos prácticos, porque realmente por más que estemos en casa y trabajando desde casa, los tiempos parece que se acortan porque como que piden muchísimo más, entonces eso también ustedes lo revieron. O sea, fue muy interesante también, no solamente enseñamos a utilizar, o sea, enseñamos a entender el sentido del lenguaje, sino también a esto de, ¿no? Vamos a dar plazo, porque esto se reflexiona. No es una cosa así nomás. Estudiar el lenguaje no se puede estudiar así nomás, hay que reflexionar en estos textos, hay que mirar los artículos periodísticos, hay que entender qué es lo que queremos decir nosotros para que ustedes entiendan qué es el sentido, ¿no?, del discurso. Entonces, lo vi y dije, wow, qué bueno, yo ya lo había entregado todo, pero qué bueno que sean tan inclusivos. Así que bueno, me encantó. Tiene mucho Me trabajo encantó. eso y además sí, eso, pensar una universidad inclusiva, de calidad, en pandemia, que no es poca cosa, Claro. ¿no? Lo pasó en Un toda la momento absolutamente inédito, ¿sí? Porque yo creo, por eso no hay que desmarcarse nunca, ¿no? Es decir, estamos haciendo todo esto en un contexto absolutamente inédito, muy complejo, ¿sí? Donde, bueno, nosotros tenemos un montón de posibilidades y hay un montón de gente que no las tiene, ¿no? Y entonces está atravesando momentos muy difíciles. Entonces, bueno, eso no lo podemos negar ni ocultar, ¿no? Es decir, una universidad inclusiva tiene que tener precisamente en cuenta todas estas cuestiones. Así que, nada, ahí está Pablo escribiendo. Muchas gracias por sus consideraciones. Intentamos hacer lo mejor posible en condiciones muy complejas para todos. En especial agradecerle mucho el trabajo que hicieron. Sí, eso lo hemos comentado mucho con el equipo, ¿no? Es decir, porque era todo un gran desafío hacer un trabajo de análisis, es decir, generalmente es mucho más sencillo hacer un trabajo, no sé, de lectura bibliográfica, entonces, bueno, es mucho como más sencilla la ejercitación. En cambio acá ustedes se animaron a hacer análisis, es decir, no solamente leer la bibliografía, sino ponerla en práctica, ¿sí? Y eso es todo un desafío, ¿sí? Y que bueno, nada, cuesta, sabemos que tienen sus tiempos y que todos estamos en situaciones muy parecidas. Así que realmente está bueno que se haya podido aprovechar la materia.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Ojalá las otras cátedras también lo hubiesen entendido así, porque hay muchos chicos que están dejando justamente las materias por esto de los tiempos, la conectividad. El otro día me pasó que estábamos en un parcial en vivo y el profesor estaba así en Zoom y nosotros estábamos haciendo el trabajo práctico nadie podía entregar en aula, en Ciudad Guaraní nadie podía entregar en Moodle el parcial y yo estaba con el celular filmando la computadora para que vea por qué no se podía entregar, porque también estaba eso, y entonces aparecía todo el mundo no entregado. Y si el profesor claro. eso no lo ve. No, es que en verdad tiene toda una dificultad tecnológica, nada, que todos la tenemos que aprender, la tenemos que sobrellevar, pero bueno, ahí estamos. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, así puntual, algo que no les haya quedado del todo claro. Y yo que entré tarde, el tema del TIF, del trabajo integrador, ¿va a ser en base a los mismos recortes periodísticos o va a ser diferente? A ver, en especial, puntos para destacar. Ahí está escribiendo Pablo. Bueno, mientras Pablo va escribiendo, te cuento, en verdad es un parcial de tipo teórico, ¿sí? Nosotros lo que vamos a pedir es que se fundamente a partir del caso estudiado, ¿sí? El caso, no sé, en tu caso, ¿qué te tocó? Grooming y violencia de género, el asesinato de Micaela Ortega. Ah, bien, bueno, entonces ahí cuando pienses las categorías teóricas, pensalas en función, que de hecho fue lo que hicimos a lo largo de la cursada. Y la otra cuestión que le decía también a las compañeras era que revisaran los foros, porque en los foros hay mucho aporte de los compañeros y compañeras, y eso también ayuda un montón, ¿sí? Es decir, no va a ser un análisis de tipo minucioso lingüístico, enunciativo, como el que hicieron ustedes en los prácticos, pero sí vamos a tener en cuenta ese análisis más ese caso para pensar estas categorías teóricas, ¿no? Es decir, pensar, por ejemplo, no sé, conceptos de hegemonía discursiva, o de componentes del hecho hegemónico. Bueno, ¿cómo lo pensamos en función del caso que estamos analizando, ¿sí? Porque de eso tenemos mucho material. Piensen que ustedes trabajaron con un corpus ampliado, con un corpus más reducido, es decir, fueron como haciendo distintos y sucesivos momentos. Así que eso sería importante tenerlo en cuenta. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, duda. Los materiales son los que tenemos consignados en la página, ¿sí? Uh-huh. No, sino algo más que vos nos puedas comentar, como esto que estás diciendo, de poder identificar la hegemonía, todas estas cosas. Bien. ¿Qué otra cosa? A ver, ahí Pablo está escribiendo algo, dice, puntos para destacar. El TIF es una reflexión teórica que recupera lo abordado en la cursada, tanto de prácticos como de teóricos. Allí buscamos que la estructura del TIF les permita profundizar teóricamente en la reflexión que iniciamos sobre el lenguaje. Los contenidos de prácticos son un insumo, pero no serán evaluados en la misma modalidad, a propósito de esto que preguntaban, ¿no? Es decir, no vamos a buscar subjetivemas, ni modalizadores, claro. No, vamos a pensar esa discursividad en función de los conceptos teóricos que hemos estado desarrollando, ¿sí? Esa sería como la clave de este examen. Perfecto, ahí va más claro. Bien, esa es la idea. Bueno.
Sí, dice, dice Pablo, ¿no? Vamos a requerir que utilicen esos discursos para ejemplificar los puntos que pedimos en el primer grupo de preguntas. Es decir, el parcial, como decíamos, va a tener 4 temas, ¿sí? De esos 4 temas hay 2 consignas. Ustedes van a elegir una de esas 2 consignas, ¿sí? Ajá. Es decir, que de 8 consignas, ustedes van a contestar 4, una de cada tema, ¿sí? Claro. Y después va a haber un trabajo que va a ser obligatorio para todos, que consiste en el análisis de esos artículos, que son 4, que ustedes van a elegir uno de esos 4. Eso ya lo pueden ir leyendo, lo pueden ir, porque además... ¿Pero dónde los encontramos? Porque yo los quise bajar y no los puedo bajar. Sí, a están esos artículos. En el mismo... Sí, están los enlaces ahí abajo y los bajás. Está abajo en la guía. Sí. Ah, está el mismo ahora enlace. voy a ver entonces. En verdad, este tipo de trabajo que hacemos, así domiciliario, con los textos a la vista, etcétera, es el mismo trabajo que hace el analista, ¿no? Es decir, el analista tiene, es decir, esta cosa de tener todos los materiales, facilita y complejiza el análisis, ¿no? Porque una cosa es que yo tenga que contestar en 2 horas, y otra cosa es que yo tenga expuesto todo, ¿sí? Bueno, sobre eso tengo que responder, ¿sí? Cosas que no van a ser distintas a esto que estamos diciendo o a lo que apareció en los foros. No va a haber nada diferente y nuevo, ¿sí? Porque la idea es esa, el analista trabaja de esa manera, ¿sí? No necesariamente tiene que saberse de memoria todas las categorías, porque además cada texto le va a requerir un complejo categorial diferente, y además esas categorías van a ir modificándose y cambiándose. Pero sí es importante tener a mano estos elementos. Bien, de eso se trata, ¿sí? Claro. Igual nosotros tenemos otra clase más, ¿no? Antes de la entrega, así que esa va a ser como la del borde, que ya estamos ahí al borde de la del lunes. Sería el lunes que viene. Claro, vamos a tener que, ahí ya van a venir más puntualmente, seguramente, con dudas más así exactas. Pero claro, de esto se trata, ¿sí? la consigna Ahí está, publicada. eso es lo que dice Pablo. El lunes que viene vamos a tener un encuentro con la consigna publicada, claro. Buenísimo. Y ahí seguro podrán hacer sus consultas puntuales. Perfecto. Bueno, si les parece, repasamos entonces la modalidad para que no queden dudas. ¿Les parece? Entonces repasamos las consignas de la modalidad y con eso tal vez surja alguna duda. Bárbaro, Alejandra. Buenísimo. Bien. Reviso porque esto se escribe tantas veces que no sé cuál de las versiones es, pero es una versión parecida seguro a la que ustedes tuvieron. Fíjense, primer cuatrimestre 2020. El parcial de promoción tiene por objetivo evaluar los contenidos abordados
en las clases teóricas de 1 a 12 y en la bibliografía correspondiente señalada con asterisco, que esas son las lecturas obligatorias. Recomendamos especialmente revisar los videos explicativos de cada tema desarrollado en dichas clases, como así también las diferentes intervenciones de los espacios colaborativos, tanto de teóricos como de prácticos. Insistimos en esto, ¿no? En los espacios colaborativos. Yo creo que el hecho de poder ver la producción de los compañeros y compañeras, no solamente de nuestra comisión, sino de las otras comisiones, es un plus de este tipo de tarea, ¿no? Es decir, a diferencia de la presencialidad, que quizás uno no puede como ver lo que está haciendo el otro, porque no se están trabajando en equipos, bueno, acá lo tenemos ahí expuesto. Y esa es la idea, ¿no? Eso, cuando hablamos de trabajo colaborativo es eso, no es que me estoy copiando, olvidemos no, porque eso también es una idea bastante neoliberal, eso de la copia, de que el otro no sé qué, de que yo me escondo, qué sé yo. No, en verdad el otro me está aportando, ¿sí? Es decir, y me está haciendo reflexionar acerca de temas, ¿sí? Entonces, bueno, eso es muy importante también tenerlo claro. Y tenerlo como material y como insumo, ¿sí? Los videos, bueno, son como unas lecturas por un lugar, ¿no? Es decir, es la lectura que hicimos nosotros sobre el tema. Posiblemente el texto tenga muchos otros vértices para pensarlo, pero es solo una lectura y creo que eso ayuda, como ustedes dijeron, a poder entenderlo de mejor manera. Fíjense, se estructurará en 5 puntos. Primero disponemos de un bloque de 4 ejes temáticos, en el que se deberán seleccionar una de las 2 opciones que allí se listen, y un quinto punto en el cual se les solicitará realizar una reflexión teórica analítica a partir de un caso de análisis del discurso. Es decir, los 4 ejes primeros son estos que yo les señalaba hace un rato. Sobre cada eje hay 2 consignas, ¿sí? Ustedes eligen la A o la B. De cada eje temático tengo que elegir una consigna y contestarla, ¿sí? Tenemos acá la bibliografía. Acá está la bibliografía. Bien. ¿Cuáles son esos ejes temáticos? Bueno, los ejes que están en el programa, ¿no? Introducción a los estudios del lenguaje, pragmática, pragmática y género, ¿no? Hay uno de los textos que trabajamos sobre eso. Después trabajamos sobre teorías lingüísticas contemporáneas, ¿sí? El eje de enunciación, hay en enunciación, bueno, algunas categorías que vimos específicamente, me acuerdo, Ducrot, polifonía, etcétera, en forma teórica, ¿sí? Y después trabajamos sobre discurso social, ¿sí? Y ahí vimos Angenot. Y también trabajamos sobre discurso de la información, ¿sí? Y en ese caso vimos Yarodó, y después tratamos de pensar esa discursividad social en relación a la subjetividad, ¿no? Y cómo se pueden establecer algunas vinculaciones, ¿sí? En esa construcción de la subjetividad moderna, ¿no? En qué medida este discurso, esta discursividad social y específicamente la discursividad a propósito de lo mediático, ¿sí? Construye y reconstruye nuestra propia subjetividad. Bueno, esto se vuelca en un archivo Word, nosotros le vamos a dar el archivo para que ustedes lo completen, como fue en el caso de las clases prácticas, así queda bien consignado apellido, nombre, comisión, bueno, todos esos datos más de tipo administrativos, y fechas importantes. El miércoles vamos a publicar, y ustedes tienen hasta el 16 de julio para enviar por tareas, ¿sí?
La otra fecha es el 6 de agosto y la entrega va a ser el 13 de agosto. Y luego que pase todo esto, sí, vamos a publicar un recuperatorio de TIF, de este parcial de promoción sin examen, que va a ser seguramente ya finalizado agosto, ¿sí? Bueno, creo que esas eran como las generalidades de este trabajo. Acá están los textos. Elisa, acá están los... Sí, estaba mirando, estoy tratando de buscarlo y no lo puedo encontrar acá en la computadora. Están en la parte de teóricos, están Sí. especificados los textos, ¿sí? Sí, ahora lo voy a tratar de ver si me deja bajar. Sí, dice acá HTTP, pero no me deja bajarlo. No sé por qué. Bien. Bueno, después veré qué hago. Bien, no sé, Pablo, si querés. Hola, Daniela. Hola, ¿ahí se escucha a mí ahora? Ahí se te escucha. Sí, Pablo. Ah, bueno. No, quería, aportar a esto que planteaban sobre la relación entre teóricos y prácticos, y puntualizar esta cuestión de la reflexión teórica. Pensemos lo siguiente. En el caso del trabajo práctico, les estuvimos pidiendo, en el punto de polifonía, que ustedes identificaran con ciertas categorías esos mecanismos que podrían incluirse dentro de lo que se llama la teoría polifónica de la enunciación. Ahora, en el parcial de teórico, por ejemplo, cuando le preguntemos por cómo Ducrot plantea o problematiza las figuras discursivas en ese desdoblamiento, ustedes podrán recuperar, si en el caso de prácticos les tocó, algún ejemplo en el cual aparece una nota firmada, entonces ahí ustedes podrían recuperar teóricamente cómo se problematiza la figura del sujeto empírico, del ser empírico con la del locutor. ¿Se entiende la diferencia? Digo, en una fuimos a rastrear las marcas que se dejan en el enunciado, y en el parcial de TIF de promoción vamos a buscar cómo esos autores problematizaron y teorizaron esos casos que ustedes podrán recuperar por haber hecho la experiencia en el trabajo práctico. Ahí es donde el insumo del trabajo práctico es relevante y donde los ejemplos que ustedes van a poder recuperar van a ser de ese material que analizaron, pero no vamos a trabajar en las mismas condiciones. No sé si se entendió lo que expliqué con respecto a eso. Sí. Sí. Buenísimo. Lo mismo sucede con, por ejemplo, con otros temas que se van a preguntar seguramente en el parcial de promoción. La intención es que nosotros podamos tomar como insumo, porque la gran mayoría de los contenidos, de los trabajos prácticos, a ustedes les va a permitir poder apuntalar eso que a nivel analítico se apoya en un marco teórico metodológico que profundiza y, por supuesto, puntualiza sobre la reflexión en torno al lenguaje. Entonces, ahí es el objetivo como del trabajo, por eso ustedes van a ver que después en la consigna, que la extensión no requiere un trabajo más memorístico, sino un trabajo de puntualización teórica, de refuerzo, de identificación. Eso hace que el trabajo no sea extenso, o sea, no estamos pensando un trabajo en el cual ustedes tengan que copiar lo que dice el texto, sino que podamos corroborar nosotros el nivel de apropiación teórica de esos materiales. Entonces eso le va a facilitar mucho esto que planteaba Alejandra, que es muy importante, todo lo aportado en cada uno de los foros, porque ahí hay mucho sistematizado, en el glosario, en los foros de prácticos, en los foros de teóricos, y entonces ustedes tienen, nosotros no trabajamos algo que nosotros ponemos, que yo pongo como metáfora, nosotros no somos arqueólogos del lenguaje, no le sacamos la tierra a lo que lo tapa el lenguaje, trabajamos con los materiales, que es lo que está circulando y se produce en la discursividad social. Entonces es interesante pensar que todo eso que está a la vista es lo que nos convoca para poder problematizar en una carrera que tiene un fuerte anclaje y requerimiento sobre las reflexiones en torno al lenguaje. Por eso usamos ese último punto como una articulación entre lo visto durante toda la materia para reflexionar sobre temas que son de actualidad, sobre temas que impactan en la subjetividad, que tienen que ver con cómo nos ponemos en relación con esa realidad. Por ese motivo es que incorporamos ese último punto
que permite no solamente trabajar sobre lo analítico, sino también sobre, bueno, situarnos como profesionales que se vinculan y trabajan a través del lenguaje. Buenísimo. Y después algunas recomendaciones, diríamos con Claudia Fino, de Maestra Ciruela. Revisen, Pablo se ríe, revisen antes de entregar, no parece obvio, ¿sí? Yo puedo tomar lo que dijo el otro, pero tengo que citar las fuentes, ¿sí? Y lo puedo copiar tal cual como está en el texto, o lo puedo reformular. Lo reformulo, pero la idea, no sé, discurso social, discurso hegemónico, son todas categorías que estableció Angenot. Entonces yo tengo que poner Angenot entre paréntesis, dando cuenta que eso forma parte de ese autor, ¿sí? Léanlo, revisen esto antes de entregar. Nosotros les damos algunas pautas de presentación para ordenar el trabajo fundamentalmente, pero la clave de un trabajo escrito es leerlo antes de entregarla, no hay otra, ¿sí? Tenemos como una idea de que uno escribe de una vez y para siempre, eso por una idea, cuando nos enseñaron la escritura, que era como nada, como que yo escribía y se lo entregaba, no, la escritura requiere múltiples borradores, ¿sí? Es decir, cada uno de esos comunicados que ustedes ven, no saben lo que tiene por atrás la cocina, porque claro, y eso que somos todos expertos teóricamente en el lenguaje, por eso, porque el lenguaje es así, es opaco, puedo decir múltiples cosas, y en cambio yo tengo que decir una, la que me están preguntando, y solo una. Así que mucha atención a esto, ¿no? Es decir, mucha atención a la producción escrita, porque ustedes ahí es donde se están comunicando con nosotros para decirnos, bueno, esto lo leí, esto lo entendí, esto se puede explicar de esta manera. Creo que por mi parte nada más. No sé, Pablo, si querés hacer alguna otra. No, también aportar a eso, me parece que es interesante y una cosa que propone la cátedra en general tiene que ver con que también nosotros promulgamos esa honestidad intelectual en cuanto a cómo trabajamos con los materiales. Nosotros no precisamos plagiar para sentirnos capaces de resolver, entonces necesitamos apoyarnos en ese dispositivo teórico-metodológico, recuperamos el valor de lo aportado por otros compañeros y compañeras, y buscamos que eso también se traslade a las producciones, porque también es parte de la construcción colectiva de conocimiento, poder entender que uno produce solo y suelto y aislado, y la producción textual, como dice Alejandra, estuvo y estaba asociada en algunas prácticas a como que uno el escribir bien depende solamente de la capacidad individual y de que uno viene como tocado por la varita. Y en realidad es un trabajo. Todos y todas trabajamos mucho, mucho. Y aún así, entre nosotros también nos entre tanto trabajo se nos escapa siempre la liebre. No, pero eso me parece fundamental, porque viste que en la escuela era como que estaba el que sabía escribir, ¿no? Escribir es un oficio, claro, y el otro si no atrás de todo. El escribir es un oficio como cualquier otro, es decir, se aprende, no es que viene una iluminación así, no, se aprende, por eso, bueno, y ustedes más que son estudiantes universitarios, debemos escribir bien, ¿no? Es decir, no tenemos muchas opciones, ¿sí? No porque yo me dedico a la psicología o porque me dedico a la ingeniería, no, tenemos que saber escribir bien, comunicar bien nuestras ideas, que sean claras. A eso iba. Y como hicimos el trabajo de analizar la estrategia discursiva de los medios de comunicación o el discurso de la información, el discurso académico también es un tipo de construcción discursiva, que tiene sus pautas, sus reglas, sus formas de circular, sus aceptabilidades y reconocimientos en ese ámbito de producción. Por eso es importante esto que plantea Alejandra. O sea, gran parte de lo que estamos proponiendo también nos interpela como productores de un tipo de discurso que circula en un momento social que tiene aceptabilidades. Por eso hay cuestiones que parecen necesarias respetar y tener en cuenta, bueno, y sobre todo el nivel de comunicabilidad, que ese documento
por producirse, sea comunicable, sea comprensible y tenga que ver con cómo se produce en las condiciones en las cuales se produce ese material. Todo eso que parece ahora como que nos asusta y nos parece, tiene que ver con cómo uno se mueve en las esferas de la vida social. Esto que hablábamos en la noción de género discursivo, esta idea de cómo uno participa en ciertos ámbitos de prácticas discursivas de cierta forma. Por eso nos parece interesante que las pautas de trabajo se respeten teniendo en cuenta eso mismo que analizamos. Pensemos que los coenunciadores de ese enunciado son ustedes que producen y nosotros que lo vamos a leer. En la comunicabilidad de ese material, ustedes tienen que entender cuál es la relación de coenunciación que se establece en ese documento. Entonces, dar por sentado cosas que yo tengo que explicar, estaría atentando a mi documento o al texto que yo quiero producir, porque el otro que está leyendo del otro lado está queriendo corroborar eso. ¿Se entiende el ejercicio? Esa estrategia. Por eso también tiene que ver con cómo uno produce ese tipo de materiales en el cual pone en juego, de nuevo, ciertas estrategias discursivas. Ustedes tienen que entender a quién le están escribiendo, qué está buscando ese otro que está del otro lado. Digo, es interesante para pensarlo aplicando lo mismo o teniendo en cuenta lo mismo que hicimos en el trabajo práctico. Bien. Bueno, no sé si alguna duda más. Por supuesto, están abiertos todos los canales. Recuerden que tenemos un foro general de consultas, un foro puntual de consultas para el trabajo final de promoción sin examen. Y bueno, y por supuesto, el de los profesores para las distintas consultas. Así que, bueno, si no hay ninguna pregunta más, los invitamos. Ahí está, esperan al miércoles y los invitamos y las invitamos a la próxima encuentro de este tipo que va a ser el próximo lunes, ¿sí? Che, ahí si vienen, esperen un poco, ahí si vienen, sí. No, la pregunta no puede ser no entendían llenó. No, tampoco puede ser por correo esa, bien puntual, ¿no? Es decir, porque ahí ya estamos sobre la marcha, claro, lo mismo en los foros, ¿no? No entendí Chomsky, no es esa la pregunta, ¿sí? Pero bueno, cualquier duda tenemos esos medios disponibles para responder. ¿Se sabe, Alejandra, que ahora se publica el miércoles? Y si todo nos va bien, tendría que ser a primera hora del miércoles. Vamos a ver si se nos alinean los astros. Pero en principio sería ahí, sí. Listo. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo el lunes que viene. Dale, gracias, buenísimo. Pablo. Nada, de nada. Saludos a Pablo. Gracias. No, Chao, María. Nos vemos. Nos vemos en la lunes. Gracias, profesores. Sí. Alejandra. Sí. Yo después le voy a escribir un problema administrativo mío, ¿puede ser? Ah, bueno, sí. Sí, le escribo por privado, ¿puede ser? Sí, por la plataforma me puedes escribir. Por eso, por la plataforma, sí, le escribo por privado, pero ella sabe que soy yo la que le voy a escribir, ¿sí? Perfecto, Andrea, no hay ningún problema y intentaremos solucionarlo. Dale, gracias. Nos vemos. No, por nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.